Ravsky, presidente de la Fundación Shalom, que organiza este evento. ¿Les parece que ya arrancamos? Me desmuteo porque siempre en la medida en que no converso y simplemente escucho, opto por mutearme para no introducir ruidos extraños en este sistema que hemos podido encontrar. Bueno, ¿qué decir frente a un conversatorio como este? En primer término, que su objetivo se basa sobre las etapas anteriormente cumplidas en un proceso de desarrollo del diálogo del encuentro entre distintas comunidades de fe. Si se me permite un recuerdo personal, la primera vez que participé en una de ellas fue para esta época del año 1972. Y habían transcurrido en aquel momento 7 años desde la declaración Nostra Aetate. Hoy estamos en el 2020 y llevamos 55 años desde la declaración Nostra Aetate. A lo largo de este tiempo hemos ido anudando todas relaciones fraternas con miembros de otras comunidades de fe y nos hemos encontrado desarrollando una confianza recíproca que nos permite hablar con toda apertura y franqueza sin necesidad de más tentativas de correr velos para nuestro pensamiento real. En este tiempo yo no puedo evitar pensar en ciertas figuras señeras del encuentro interconfesional. Pienso, por supuesto, en las más conocidas. Juan XXIII, Juan Pablo II, Francisco. Pero al mismo tiempo hay toda una pléyade de gente. Por ejemplo, Jean-Marie de Contenson, el primer secretario de la Comisión para las Relaciones Religiosas del Vaticano con los judíos. O Abraham Yoshua Heschel, el eminentísimo pensador judío que tuvo una participación decisiva. O Gerhard Regner, que era secretario general del Congreso Judío Mundial y quien fue mi maestro y mentor en todas estas, en la tentativa de generar relaciones más sanas. Estamos en un punto en que podemos permitirnos el diálogo, es decir, el reconocimiento fraterno desde nuestra propia identidad de aquello que somos y por lo tanto el reconocimiento fraterno de la posibilidad de dialogar. No se trata de un diálogo que vaya a ser fácil. Por supuesto, lo primero que surge son las dificultades semánticas. No es lo mismo el concepto de teología desde un ángulo cristiano, y allí hay más de un concepto, que desde un ángulo judío o musulmán. Tenemos, por lo tanto, una barrera que no lo parece, pero que está allí, que es una barrera de lenguaje, y que conversatorios como este tienden a hacernos superar. Bueno, esto es todo cuanto quería decirles. La Fundación Shalom pretende justamente dar ese paso adicional. Y cuanto tengo para decirles a las 33 personas que están participando de esta actividad en este momento, es que simplemente los abrazo desde lo profundo de mi corazón, los amo y los espero. Y también no solo los espero, les salgo al paso para podernos encontrar en un diálogo fecundo. Muchas gracias a todos. Bien, Marcelo, desmuteate. Ok. Gracias, Paul. Bueno, buenas tardes ante todo. Y muchas gracias a todos por compartir con nosotros este momento, porque la verdad es que mientras una pandemia trunca vidas y lleva miserias a muchos hogares, y el mundo sigue recalentándose y los océanos envenenándose, nosotros podemos reunirnos, aunque sea por Zoom,
para aprender los unos de los otros, para encontrarnos, para conocernos, cada uno a sí mismo además. Y esto en vísperas de Rosh Hashanah y Yom Kippur, nuestras fiestas, es especialmente importante desde la perspectiva judía. Que para todos sea un año de dulzuras, paz y salud. Bueno, para este primer encuentro del conversatorio, a ver, perdón, un segundito, discúlpenme. Para este primer encuentro del conversatorio, contamos con la presencia de 3 personas que generosamente nos darán algunas ideas para comenzar el diálogo. Son el presbítero Camaño, el pastor Veros y el señor Joelas Ben Arié. Pero hay muchas otras personas de otras instituciones presentes con nosotros, como el padre Gerardo Söding, que recién lo vi, o la doctora Andrea De Vita, docente de la USAL, que también participará de este encuentro como moderadora. Veo integrantes de la Organización Judía para el Diálogo Interconfesional y, bueno, perdónenme si no nombro a todos y a cada uno de quienes nos honran con su presencia. Sean todos bienvenidos y vayamos al tema de hoy. Según el libro Deuteronomio, Dios elige al pueblo de Israel para ser su pueblo Kadosh, consagrado, y Segulá. Palabra difícil de traducir, pero que quiere decir algo así como atesorado. Luego, muchos siglos más tarde, el Talmud nos enseña a bendecir a Dios antes de leer la Torá, diciendo que nos eligió entre todos los pueblos y nos dio su enseñanza. Y entonces quiere decir que el concepto de Israel como pueblo especial, consagrado a Dios, está en la médula de la Biblia. Y llega a situaciones como, por ejemplo, en Deuteronomio 14:21, donde Dios dice que su pueblo no ha de ingerir nada que haya muerto de muerte natural, pero que puede darlo o venderlo a las gentes de otros pueblos. O sea, en la Biblia Israel está en una posición única por su relación a Dios, y esto, ya mucho antes de Jesús, generó una tensión entre el universalismo inherente a la idea de un Dios único y la posibilidad de un triunfalismo entre quienes se consideran especiales por haber sido o por ser parte de un pueblo elegido. Esta tensión entre lo universalista de una idea y el triunfalismo individualizante ha generado reacciones. Entre los pensadores del pueblo judío ha habido varias. Por ejemplo, Baruch Spinoza aboga en el capítulo 3 de su Tratado Teológico Político por no tomar las aseveraciones de Deuteronomio al pie de la letra, y dice que Moisés habrá planteado las cosas en estos términos a su auditorio para persuadir y motivarlo, pero que no estaba enunciando una verdad. Bueno, hay diferentes posiciones. Otros pensadores judíos sostienen que sí, que el pueblo judío es el heredero del pueblo de Israel de la Biblia y que tenemos obligaciones y un lugar especial. Ahora bien, del lado cristiano también hay diferentes voces. Empecemos por decir que en los evangelios no consta que Jesús jamás dijera que él estaba creando una nueva religión, ni mucho menos que la iglesia fuese a ser el nuevo Israel, el pueblo amado de Dios, puesto en sustitución del pueblo judío al que había amado anteriormente en épocas del Antiguo Testamento, pero que perdió esa condición por no reconocer y aceptar su divinidad, la de Jesús. Y consecuentemente, hay que decirlo, ideas como las que acabo de enunciar
nunca fueron sostenidas oficialmente por la mayoría de las iglesias cristianas. Sin embargo, también es cierto que han estado vigentes como una especie de derecho consuetudinario, admitido oficiosamente, aunque no formalmente declarado doctrina oficial. Y estas ideas que hacen a la teología de la sustitución están en prácticamente todos los padres de la Iglesia, más o menos desde el año 140 o 120 en adelante, después de fracasada la rebelión de Bar Kokhba, comienzan estas ideas a aprender entre todos los pensadores cristianos. Quiero citar rápidamente algunas frases extraídas de lo que enseñaba alrededor del año 170 el obispo San Melitón de Sardes en su homilía de Pascua. El obispo es poco recordado en Occidente, San Melitón de Sardes, pero es tenido en alta estima todavía hoy de manera continua por las iglesias de Oriente. Bueno, según él, el Antiguo Testamento es el molde y el Nuevo Testamento es la realidad que rompe el molde. Y que una vez acabada la obra de arte, el boceto que era su imagen se vuelve inútil y es destruido. Dice, por ejemplo, que la Jerusalén terrenal tan preciosa antaño ya no es nada ante la Jerusalén celestial. Y luego dice, el pueblo que era necesario antes de que se constituyese la Iglesia, perdió su valor con la constitución de la Iglesia, y lo que antes tenía valor, hoy ya no representa nada. Y termina diciendo, Israel, abatiste al Señor y tú fuiste destruido hasta tus cimientos. Tú caíste muerto, pero Él resucitó. Me pregunto, ¿en qué medida el santo obispo Melitón recuerda que los judíos de los que habla son seres humanos, reales, sufrientes, de carne y hueso? ¿O en qué medida los judíos que tienen mente no serán una entelequia? Es decir, según la definición de Aristóteles, la encarnación de una abstracción, que en este caso sería una abstracción teológica, construida en base a los personajes literarios de las Sagradas Escrituras. Pero también me pregunto, si estas ideas acerca de la Iglesia que sustituye a un pueblo judío que supuestamente ya no vale nada, tal como las encontramos en casi todos los padres de la Iglesia y que además han permeado el pensamiento cristiano de los discípulos de esos padres hasta menos de un siglo atrás, hasta mediados del siglo XX por lo menos. Me pregunto si no están más cerca de promover la misericordia y el cristiano amor al prójimo, o están más cerca de promover un Auschwitz. Porque si fuese así, tal vez la cristiandad tenga una deuda consigo misma de poder separar el trigo de la paja. Muchos han buscado el fundamento de la teología de la sustitución, tan entreverada con las enseñanzas de los padres de la Iglesia en las epístolas de San Pablo. Y que ciertamente son un hito fundamental en el contrapunto entre lo particular del pueblo judío y la universalidad de Dios, y que surge de nuestras Sagradas Escrituras, pero que Pablo potencia en su interpretación de la figura y la enseñanza de Jesús. Por eso, para comenzar con la asignatura pendiente de repensar juntos, en la medida en que sea posible, la vigencia de la teología de la sustitución, es que hoy, después de Auschwitz y ante la existencia del Estado de Israel, hemos sugerido a nuestros primeros 3 oradores un texto que discute esta faceta o este abordaje a la obra de San Pablo como supuesto fundador o fundamento de la futura teología de la sustitución. El texto que hemos sugerido está en un libro de descarga gratuita que se llama Paul, Jewish Law and Early Christianity.
Bueno, hasta acá mi introducción al tema. Obviamente cada uno de los oradores podrá hablar de la teología de la sustitución o no, o hablar de lo que leyó de Pablo o no, o de lo que guste. Ahora para mí llegó el momento de escuchar para poder buscar juntos la verdad, que cada cual busque su verdad. Entonces, comencemos nuestro recorrido juntos escuchando al primero de nuestros oradores, el presbítero José Carlos Camaño. Puede comenzar usted y, por supuesto, le pido por favor si puede agregar algo a la forma incompleta en que le presenté. Perdón y gracias, y tome usted la palabra. ¿Se me escucha bien? Es la pregunta de rigor. Bien. Después de la presentación y el desafío en el que me ha puesto Marcelo, y dado que también nos ha dado la libertad de que cada uno hable de lo que quiere, yo le voy a enseñar a hacer un buen flan casero. Poner el problema a un costado. No, es un hermoso desafío y voy a dar algunas consideraciones que a mí me parecen interesantes para poder pensarlo sin pretensión de agotar nada. Si bien la historia de la recepción del concepto pueblo de Dios, y la dificultad de la recepción, entre otras cosas por los temas aludidos por Marcelo, valida la pregunta que aparece como título de este conversatorio, la pregunta acerca del verdadero pueblo de Dios. En el fondo de esa pregunta, sin embargo, y en el fondo de los cuestionamientos, hay una falsa antinomia, y es la idea de que haya venido un pueblo a sustituir otro. O sea, la idea de la sustitución parte de una antinomia falsa que se interpreta en el mensaje de Jesús, que es explícito, sobre todo en el Evangelio de Mateo, que ha venido a dar cumplimiento y no ha venido a derogar. Es verdad que incluso el Papa Benedicto XVI, que ha tenido una excelente relación con el judaísmo, es verdad que aún él, cuando tuvo que modificar la célebre oración del Viernes Santo que llamaba a la antigua oración universal del Viernes Santo por los judíos, que se los llamaba pérfidos, ¿no? En aquella tremenda fórmula, desagradable fórmula, cuando él la sustituye, hizo una traducción exquisita, pero ambigua, porque termina pidiendo por la conversión de los judíos en la oración, lo cual suscitó una situación de mucha reacción al posicionamiento del Papa. Es verdad que él también, Benedicto XVI, hace una magna obra, una increíble obra de eclesiología, pero la titula El nuevo pueblo de Dios. Un término que es dificultoso como el de Nuevo Testamento, porque en el fondo encierra la tentación de pensar en claves sustitutivas. Había un viejo pueblo que ahora lo tenemos como elemento arqueológico al cual tenemos que estudiar como prolegómeno para comprender lo nuevo. Sin embargo, me parece importante poner en contexto algunas cuestiones receptivas que permiten ingresar en la interpretación más honda de la cosa, sobre todo teniendo en cuenta esto que voy a retomar, algo que voy a retomar al final, y es la importancia que tienen los procesos históricos en la teología, sobre todo de factura católica. Ustedes tienen que tener en cuenta que el Primer Testamento, los textos del Primer Testamento narran y tienen en sí mismos siglos de organización textual y receptiva. Nosotros en el Primer Testamento tenemos muchos siglos de la historia de Israel. Los textos del Nuevo Testamento se escriben en un lapso temporal muy pequeño.
pero la historia receptiva va a formar en cierta medida parte de la revelación. Por eso la importancia de la tradición como uno de los monumentos, de las fuentes de la revelación, como explica la Constitución Dogmática de Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la evolución de la recepción para nosotros forma parte de algún modo del tejido textual. Cuando algunos dicen, bueno, pero antes en el catolicismo era así, pero qué vivos, ahora cambiaron. Bueno, esa dinámica de transformación en la recepción del mensaje forma parte de nuestra identidad. Creo, además, que justamente porque es un problema receptivo, los textos de Pablo deben ser interpretados dentro de la hermenéutica de cumplimiento de Cristo que él desarrolla, no de derogación, y además en el contexto de las discusiones de lo que fue el Concilio de Jerusalén, dicen algunos, y el título más exacto para hablar de las dificultades que allí se establecieron es la controversia de Jerusalén. Aquel grupo de fariseos conversos que se hicieron cristianos y que pedían que todos los cristianos, para hacerlo, fueran primero circuncidados. En ese contexto hay que comprender las afirmaciones de Pablo. No son afirmaciones que puedan universalizarse sin tener esta doble conciencia. Por un lado, el debate en el que Pablo está metido, el Pablo histórico, el debate en el que está metido, que es la controversia de Jerusalén, y en segundo lugar, su idea de cumplimiento, su posición escatológica. Quiero además hacer, con ocasión de la pregunta sobre el verdadero pueblo de Dios, algunas consideraciones en torno a la noción de pueblo, para ver si es válida la sustitución, o si tenemos que ir a una hermenéutica de la complejidad. Si la pregunta está, ¿cuál de los dos es el pueblo? ¿No será falsa esa antinomia? Un pueblo es una comunión en la memoria, en el compromiso y en el destino. No hay pueblo si no hay memoria común, no hay pueblo si no hay compromiso en la actualidad por una transformación y por una identidad, y no hay pueblo si no hay un diseño de un destino en común. Pero esta noción de pueblo es una noción análoga, no puede ser dicha de un solo modo. No puede decir dicha de un solo modo. El uso teológico que nosotros damos a la categoría de pueblo es una noción análoga que no tiene de ningún modo pretensión de sustituir, ni por la vía de la teología de la sustitución, que evidentemente están algunos padres de la Iglesia, pero tampoco en la vía de la cristiandad política, en donde el pueblo de Dios se va a identificar con el pueblo sociopolíticamente considerado. Ambas posiciones están pensando en una lógica que es la que funciona detrás de la lógica de cristiandad, donde el pueblo cristiano viene a ser el pleroma de cualquier otra realidad social que haya existido y de cualquier otra organización que haya existido. Por eso, en un primer momento, me gustaría afirmar, daría para hablarlo mucho, pero no hay tiempo y quiero decir varias cosas más, que no hay ninguna dificultad en pensar en que Dios se haya encarnado en su mensaje en un pueblo a través de su palabra, porque habló por los profetas, porque habló en la historia de un pueblo, y entonces que un pueblo tenga una vocación por su identidad como pueblo histórico, respecto a la que Dios lo ha enviado, y otro pueblo que tenga una dimensión universal, ya no étnica, configurada por el Espíritu, que tenga una elección y una apertura, y que puedan convivir sin sustituirse,
no habría una dificultad en afirmar ambos niveles, a menos que entremos en una discusión sobre la autoridad o sobre la hegemonía, que pretendamos que ambos pueblos sean fusionados en un principio orgánico. La ruptura de esta lógica de la diferencia ya estuvo presente en la antigüedad de modos mucho más groseros que pensamientos como el de algunos padres de la Iglesia, y es el pensamiento de Marción, para quien ambas lógicas se excluían y exigían un único sujeto. La presencia de un único sujeto excluía de un único sujeto popular que encarnase el mensaje de Dios, excluía la sobrevivencia del otro. Por eso, ese pensamiento marcionita, que ha sido muy criticado, ese pensamiento contra una diversidad del principio popular, referido a una raza, o referido a una, vamos a llamarle así, circuncisión del corazón, la exclusión de esta lógica, evidentemente que generó violencia, evidentemente que generó colisión y enfrentamiento. Además, debemos tener en cuenta que hubo posiciones en el judeocristianismo palestinense que quisieron mostrarse como aquellos que venían a sustituir a Israel sin abrirse al principio de universalidad. Es el fenómeno gnóstico, es el caso de las gnosis. De allí las tendencias en esos movimientos de rechazar a Israel como compañeros en la caminata de la vida, pero además también de rechazar el principio paulino escatológico y universal. O sea, ha habido dentro del cristianismo movimientos que han querido sustituir a Israel, pero no en función del principio de universalidad. Aparece todavía una lógica mucho más compleja. Pero lo interesante es que en cualquiera de estas ideas aparece la permanente tensión, la permanente dificultad que tenemos a no integrar la lógica de la diversidad. Esto también se dio en algunas posiciones más cercanas a nosotros, como Harnack. Harnack decía que había que llevar la posición de Marción a su extremo, y había que sacar el Antiguo Testamento de las Escrituras que leíamos los cristianos. Por eso, a mí me parece que lo primero, como una primera conclusión, que debemos tener conciencia de que hay dos regímenes de pueblo que coinciden en la continuidad salvífica, que hay una continuidad salvífica en una vocación de ambos que tiene coincidencias. No vamos a hablar acá de las diversidades en esa vocación salvífica, porque evidentemente que están claras. Hay diversidades en la comprensión de este principio salvífico para el cristianismo y de las mediaciones salvíficas para el cristianismo y para el judaísmo. Pero hay una coincidencia en la continuidad salvífica de la vocación de ambos. Por tanto, pueblo no puede decirse unívocamente. En la medida en que lo digamos unívocamente, vamos a estar buscando legitimar a alguno de los dos con exclusión del otro. Me parece en este sentido sumamente importante la hermenéutica de la historia, que es fundamental para el cristianismo y que está muy bien expresada en el giro eclesiológico que se dio entre el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II. Basta con ver los esquemas para darse cuenta por qué en el Vaticano II entra con tanta fuerza la categoría pueblo de Dios. Se quiere introducir el principio comunitario y social como el primer analogado de todas las formas de participación en la Iglesia. En el Vaticano I el primer analogado era la figura jerárquica del Papa. En el Vaticano II
es el pueblo de Dios. La noción de pueblo de Dios viene a indicar en el cristianismo varias dimensiones y ninguna de ellas quiere competir con la dimensión étnica de el judaísmo de Israel como el pueblo a quien Dios nuestro Señor habló primero. Fíjense una cosa. Hubo dos oraciones por los judíos en el Viernes Santo que fueron muy complejas. Una es la que habla de los pérfidos, otra es la que habla, pide por la conversión. Pero el misal argentino, en la oración universal, se reza por un montón de cosas en el Viernes Santo, la oración universal, cuando se pide por los judíos, la oración del misal argentino dice así, y me parece muy acertado. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que sea creciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Interesante la oración. No, la única adjetivación que pone es que Dios les habló primero. No pide en ellos la conversión, sino que sea creciente en ellos el amor de su nombre, el amor al nombre de Dios. Y no los llama pérfidos, sino que les pide que tengan fidelidad a su alianza. Me parece que esa oración es una buena síntesis de la comprensión actual de una falsa dialéctica que nos pone en una antinomia, en una oposición que no reconoce las dimensiones diversas de las cuales estamos usando el nombre de pueblo, que posee una dimensión de continuidad en la vocación que juntos tenemos a la salvación, al Dios que se ha revelado a Israel y que nos permite a cada uno ser pueblo según la propia identidad de nuestra confesión. Por eso, recordando los términos de esta oración, quiero cerrar porque ya estoy en tiempo, pedirle al Señor por el pueblo judío, a quien Dios habló primero, para que sea creciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Gracias. Muchas gracias, Padre Camaño. Muchas gracias. Bueno, me olvidé al presentarlo de decir de qué comunidad de fe proviene usted, pero Padre Camaño es católico, obviamente. Y ahora nos preparamos para escuchar en un minutito al pastor Veros, que es de la colectividad, es protestante, tengo entendido, es luterano, ¿verdad? Pregunto. Sí, sí, ¿No? es decir, de una iglesia, soy pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, que es una iglesia de tradición unida, luterana y reformada. Disculpe usted mi ignorancia, gracias por aclararlo. Quiero proponer que en caso de que tengan intervenciones, sean preguntas o sea que quieran decir algo, nos hagan llegar por ahora a la doctora Andrea De Vita en pantalla, o a mí en pantalla, nos hagan llegar por el chat un rengloncito diciendo si quieren intervenir o preguntar algo. Así vamos ordenando un poco el material para cuando termine el tercer orador de exponer, que es el señor Yoel Ben-Ari. Entonces, bueno,
Pastor Veros, por favor, tome usted la palabra. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Espero que me escuchen todas y todos bien. En primer lugar, quiero agradecer la invitación, la posibilidad de tomar parte en esta ronda de diálogo, en esta ronda de encuentro. La verdad que es la primera vez que tengo la oportunidad de participar en un evento de este tipo. Y bueno, agradezco muy especialmente a quienes lo organizan y bueno, lo saludo del corazón, ¿no? En lo personal, quiero decir brevemente que actualmente yo soy pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, como les decía, que es una iglesia unida de tradición luterana y reformada, pero que me desempeño como docente en un espacio que constituyeron una serie de iglesias del protestantismo ecuménico rioplatense, que se llama Red Ecuménica Educación Teológica, y en el que forman parte otras iglesias vinculadas a la tradición de la Reforma, como la Iglesia Valdense del Río de la Plata, la Iglesia Luterana Unida, la Iglesia de los Discípulos de Cristo y la Iglesia Anabaptista Menonita de Buenos Aires. Es un espacio ecuménico donde nos encontramos diversas tradiciones vinculadas de manera plural, muy plural, a la tradición de la Reforma, y estamos caminando juntos ese espacio, ¿no es así? La referencia a mi pertenencia a la Iglesia Evangélica del Río de la Plata merece un comentario, porque se trata de una iglesia que, si bien sus primeras comunidades datan del siglo XIX, de la primera parte del siglo XIX, ¿no? La constitución formal de la primera comunidad, pero sabemos que cristianas y cristianos protestantes llegaron cerca de los orígenes de nuestra propia organización política. Después de la Revolución datan de 1843, ¿no es así? Y se trata de una iglesia, como muchas de nuestras iglesias protestantes de aquí, de un pueblo migrante, ¿no? De un pueblo que camina en la historia y que ha caminado en la historia con muchos otros pueblos. En mi caso particular, soy descendiente de alemanes del Volga, de un pueblo que migró de Alemania a Rusia, y en Rusia convivió por muchísimo tiempo con comunidades, lo sabemos por la historia, judías, en una convivencia pacífica y de mutuo enriquecimiento. Y también en la provincia de Entre Ríos, donde nuestros paisanos convivieron durante muchísimo tiempo. Mi iglesia, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, procede del Sínodo Evangélico Alemán del Río de la Plata. Y en el Sínodo Evangélico Alemán del Río de la Plata, yo quiero decir claramente también que durante periodos oscuros de la historia de la humanidad, justamente hubo, en relación a la postura de los cristianos evangélicos hacia el pueblo de Israel, un parteaguas, ¿no es así? Y en ese sentido sigue siendo, y esta oportunidad que ofrece este diálogo, quiero decir, sigue siendo para nosotros una enorme tarea y un enorme desafío, junto a la herencia de la que nos sentimos parte, ¿no es así? De la iglesia que durante el régimen del nacionalsocialismo opuso una palabra de resistencia a el avasallamiento de todas las comunidades que eran parte de esa nación, ¿no? Que fue iglesia confesante, una tarea permanente de revisión crítica de nuestra historia,
precisamente en función de aquello que, bueno, nos atestigua la palabra de Dios en su enorme fidelidad hacia su pueblo, ¿no? Hacia su gran pueblo, el pueblo de Israel y el pueblo de los gentiles, que fueron llamados por su amor a ser parte de su iglesia, ¿no es así? Entonces, como parte de ese pueblo de Dios nos sentimos desafiados, por un lado, a revivir como cristianas y como cristianos aquellas cosas que han negado el amor de Dios a lo largo de la historia y a hacernos cargo de eso también, precisamente porque es una deuda no solo de la memoria. Me gustó mucho lo que dijo el padre Camaño sobre lo que constituye un pueblo, precisamente la memoria, pero sobre todo eso que confesamos en común, que es la memoria que tiene Dios de nosotros, que es la base de un ejercicio crítico de la memoria, ¿no es así? Y nosotros, como cristianos, afirmamos que esa memoria amorosa de Dios tuvo su realización más radical en Jesús y en aquella cruz en donde confesamos que abrazó y abraza a cada una y cada uno de los desheredados y desheredadas de la tierra, a cada uno y cada una de las víctimas de la violencia, sea del lado que fuere. En ese sentido, esa es la base de la memoria de la fidelidad que Dios nunca ha perdido para su pueblo Israel y para aquel pueblo que en su misericordia buscó llamar también a su comunión y a su gracia, las y los gentiles, ¿no es así? Esa es la confesión que nos une con Israel, pienso yo, por lo menos es mi entender, ¿no?, de la fidelidad con que Dios es fiel a su comunidad, ¿no es así? Porque, si no entiendo mal, en el centro del Evangelio está el concepto, o no el concepto, está el testimonio de un obrar de Dios en justicia, ¿no?, que es fidelidad a su comunidad. Fidelidad, Tzedaká es eso, ¿no? La fidelidad a su alianza, ¿no?, a su comunidad. Y la confesión de esa fidelidad, que es la memoria de Dios, nos debe provocar una y otra vez a nuestra propia memoria, ¿no?, para que ninguna de las situaciones que han significado una afrenta para lo que Dios quiere para con toda su humanidad, no sea indiferente, ¿no es así? En ese sentido, las y los cristianos tenemos entiendo yo, una responsabilidad particular y un enorme desafío e invitación a aprender juntos con el pueblo de Israel y con el pueblo judío. Yo quiero recordar que el día de ayer, una fecha muy significativa, que precisamente habla de esas heridas dolorosas, ¿no es así? Creo que son heridas de la humanidad y también de las y los cristianos, ¿no? Porque en eso hemos sido corresponsables. El día de ayer, 15 de septiembre, recuerda en la Alemania nazi la instauración de las leyes raciales de Nuremberg. 15 de septiembre de 1935. Yo creo que datos como ese nos deben mover a no perder la memoria. No meramente como un ejercicio por la galería, sino precisamente para aguzar la mirada hacia el pasado, pero también hacia este presente que compartimos. ¿No es así? Porque lamentablemente
las dinámicas de lo malo, del mal en la historia, se reinstalan una y otra vez, ¿no es así? Y al pueblo de Dios, que somos todos, a Israel y los gentiles que somos parte de la iglesia, nos desafía a una vigilancia que debe ser una tarea compartida. ¿No es así? Otro elemento que quería traer a esta conversación es el recuerdo de una intervención de un teólogo muy importante para nosotros, como fue Calvart. Ustedes saben, Calvart fue precisamente uno de los líderes que acompañó el proceso de la iglesia confesante en la Alemania nazi. Fue uno de los padres, y habrá habido madres, supongo también, que pusieron un testimonio propio que fue muy importante para la iglesia confesante en ese contexto, en el contexto en que pasaban cosas como las que recordamos recién. Por ejemplo, en el sínodo de Barmen, ¿no? De 1934. Y Calvart, ya mayor, en el año 1966, fue invitado a Roma. ¿No es así? Fue invitado a Roma por la Comisión por Unidad de los Cristianos y en el contexto posterior al Vaticano II. Él tenía vínculos muy significativos con hermanos católicos, con teólogos que fueron padres conciliares, ¿no es así? Y en ese contexto, a Barth le preguntaron precisamente por el avance del diálogo ecuménico, ¿no es así? Y claro, entendido era el diálogo entre confesiones cristianas. Sin embargo, Barth en ese contexto señala que claramente el movimiento ecuménico lo reconoce como impulsado por el Espíritu de Dios. Pero dice él, sin embargo, no debemos olvidar que en última instancia hay una única cuestión ecuménica mayor, realmente mayor, que es nuestra relación con el judaísmo. ¿No es así? Estas palabras de Calvart me parece que son palabras que no siempre han encontrado una correlación lo suficientemente contundente de parte de las iglesias cristianas, más allá del hecho que hay que reconocer que tanto en el continente europeo, por su propia historia, como en nuestro ámbito, no han faltado esfuerzos por asumir de parte de las iglesias cristianas un señalamiento como el de Barth, ¿no es así? Pero yo creo que en una situación, como dije antes, como la que atravesamos, debe invitarnos tanto a judíos como a cristianos a ese tipo de vigilancia, a ese tipo de ejercicio de la memoria, de apertura en el diálogo que nos remite al centro de nuestra fe, de aquello que nos es común en la fe y también de aquello que nos diferencia, pero
que nos diferencia de tal manera que nos prestemos un servicio unos a otros, ¿no? Que nos remita a aquello que es el centro de nuestra fe en común, que es la fidelidad con que Dios ha mostrado su misericordia tanto a unos como a otros. En ese sentido, agradezco esta invitación y espero que sea el primer paso de muchos otros que demos juntos. Muchas gracias, Pastor Veros. Bueno, el tercer y último orador que preparó algo para compartir hoy a la tarde con nosotros es el señor Yoel Ben Arié. Él está en este momento en Israel y gracias al milagro del Zoom podemos compartir con él una reunión aquí. Pero yo quisiera compartir con ustedes un minuto, quisiera leerles una carta que le hizo llegar a alguien, al señor Ben Arié, en reacción a 2 libros que él escribió. Después les digo de quién es la carta. Pero principalmente quiero agradecerle el enfoque creativo, arriesgado, respetuoso de su libro. Me evocó las conferencias del cardenal Lustiger sobre el tema. Creo que su obra es un paso adelante en el diálogo judeo-cristiano, un paso para que ese diálogo sea teológico, y eso es muy constructivo. Y luego, el que firma esto, o sea, leí solamente un párrafo. El que firma esto es el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Está dirigida al señor Yoel Ben Arié el 1 de febrero del 2013, poco antes de ser elegido papa. Leo esto porque es una manera de presentarlo a Yoel desde hace cuántos años ya que viene trabajando y escribiendo por el diálogo, especialmente entre judíos y cristianos, y particularmente en el plano teológico. Así que, señor Ben Arié, por favor, si usted quiere presentarse de algún otro modo, igual que le dije al presbítero Camaño, omití decírselo al pastor Veros, pero estaba implícito. Si algo omití, por favor, agregue, aclare usted. Perdón, gracias y adelante, tome la palabra. Bueno, gracias, Marcelo. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, yo antes que un dato más sobre mí, es que soy un judío ortodoxo. En el judaísmo hay varias denominaciones, reformistas, conservadores y ortodoxos, y después hay ultraortodoxos, a los que yo no pertenezco al grupo ese. Y bueno, por supuesto, creo que no soy religioso, ¿no? Ahora bien, en mi involucramiento en diálogo teológico cristiano, una de las tesis principales consiste en demostrar que por el momento existen 2 caminos de salvación. Uno, el camino judío, y otro, el gentil, o para llamarlo así entre comillas, porque no es solamente que después va a haber un solo camino para todos. Pero por el momento hay 2 caminos y que tienen que ver con un pequeño detalle sobre la misión de Jesús. Cuando Jesús dice, no he sido enviado a mujer cananea, sino únicamente a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, se está refiriendo a las 10 tribus perdidas del pueblo de Israel, y no a los judíos que son la casa de Judá.
Y esa es una misión fundamental para la restauración del mundo. Porque si no se unen de vuelta las dos partes separadas del pueblo de Dios, entonces tampoco hay salvación para nadie. Y esa es una misión fundamental que Pablo también la continúa. Yo me había concentrado más a hablar sobre Pablo, porque me pidieron que hable sobre Pablo, pero ya que estamos más abiertos, voy a continuar un poquito con el tema de la misión de Jesús. Esto es muy importante comprender de que existe que el pueblo de Israel por el momento está dividido en dos partes. La parte que pertenece a la casa de Israel y la parte que pertenece al judaísmo o la casa de Judá. Ahora bien, ya que estamos dialogando en el Talmud, en el Tratado Pesajim 87b, tanto esto, no es lo que tenía intentado decir, dice de que la casa de Israel no fue dispersada, es decir, ustedes saben que la casa de Israel ha sido parte de repudio por parte de Dios en Jeremías 3, por haberse dedicado a la idolatría. Una carta de repudio quiere decir de que no puede, por idolatría, es decir, por fornicación, no puede por ley volver de vuelta a su marido. Condenada a no volver a ser parte del pueblo de Israel. Pero Dios dice, la va a traer de vuelta por misericordia. El mismo Jeremías 3. Y a eso viene Jesús y la iglesia primitiva, está formada por judíos únicamente. Pablo también, muy claro, también en ese sentido. Pero hay dos caminos. Una es por gracia, como dice Jeremías, y otra es por ley, por cumplir la ley, que es la casa de Judá. Ahora bien, bueno, no quiero citar, yo quisiera pasar ahora un poquito, ya que me han hecho pensar sobre Pablo, traer algunos ejemplos de cómo Pablo habla también de dos caminos. Primero, quisiera recordar de que en Hechos 16, Pablo circuncida a Timoteo, y no por causa de los judíos, porque era hijo de madre judía. Por lo tanto, tenía que ser circuncidado y cumplir con la ley. Porque Pablo también dice en Hechos, en Gálatas 5, ¿verdad? Aquí yo, Pablo, os digo, eso se dice a los gentiles ya, que no se circuncide, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De vuelta, para hablar de dos caminos. La justificación por la ley o la justificación por la gracia. La justificación por la ley en los judíos, que en aquel momento estaban tratando de, había una tendencia a la conversión al judaísmo, y del judaísmo también aceptarlos a ellos. Un caso, por ejemplo, que después Pablo reprende a Jacobo y a la iglesia de Jerusalén, cuando tratan de convertir a Tito. Y sin embargo, él mismo circuncida a Timoteo, porque era judío, y por Tito era gentil, no había que circuncidar. Ahora bien, esto es importante tenerlo, a mi criterio, tenerlo en cuenta. También ya el presbítero Camaño ya recordó también a Mateo 5, de que Jesús no viene a abrogar la ley, sino que viene a cumplir. Porque cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Cuando todo se haya cumplido, ya hay cambios en la ley también, eso de acuerdo al judaísmo. Pero de mientras, los judíos tienen que seguir cumpliendo con la ley. Después, bueno, Pablo más adelante, saltando,
en la primera de Corintios, dice, cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así se haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Fue llamando a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamando a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino que guardar los mandamientos de Dios. Cada uno, en el estado que fue llamado, en él se quede. Pero un mandamiento de Dios es que hay que circuncidarse. En el Sinaí sí, está la circuncisión. No nos olvidemos. No es que, así que acá cuidar los mandamientos de Dios es que los judíos tienen que circuncidarse y por eso seguir cumpliendo con la ley. Hasta que se llegue a una nueva etapa donde ya los dos caminos no se van a juntar, sino que se va a pasar a una nueva alianza, que es la alianza de Jeremías 31:31. En aquellos días haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, haré nuevo pacto, que es el único lugar en el Antiguo Testamento se habla de nueva alianza, de nuevo pacto, no como la alianza que hice con sus padres, que ellos la infringieron. Sí, es decir, que el nuevo pacto ese va a ser una alianza que no se va a poder infringir. Pero a continuación, en Jeremías 31:33, y este es el pacto que haré con la casa de Israel, únicamente poner en su corazón, y ellos serán por pueblo, y yo seré ellos por Dios, no me acuerdo exactamente cómo. Hay un pacto previo para reinsertar a la casa de Israel al pueblo de Dios. Se ve en varios lugares del Nuevo Testamento. Por ejemplo, no hablemos de la palabra del hijo pródigo, donde el hijo pródigo se va, es decir, por idolatría, por lo que sea, se va, y cuando vuelve es recibido por gracia, no por ley, no por derecho, no tiene ningún derecho. Mientras que se acusa siempre al mayor, al judío, de protestar porque lo recibí a él, yo estoy trabajando con vos todo el tiempo, y nunca me has ofrecido un cordero. Eso, hay una cosa esotérica ahí, pero lo dejemos por ahora. Ya que estamos, dije la palabra esotérica, se me escapó. En el judaísmo existen 4 niveles de comprensión de las Sagradas Escrituras, que es el nivel literal, el nivel alegórico, el nivel, ¿cómo se llama? Drash, el Drash es el alegórico, recuerdo el del medio, y el último es el nivel esotérico. Es decir, son 4 niveles, o sea, 4 niveles de comprensión. Pero esa es otra historia. Lo que quiero recalcar, tengo muchísimos ejemplos, he seleccionado solamente unos cuantos, de cómo Pablo se mantiene y justifica todo el tiempo la teoría de los dos caminos. Cuando dice en Romanos 3, de 28 a 31, porque pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios no es únicamente de los judíos y no también de los gentiles? Sí, por cierto, también de los gentiles. Porque no hay más que un solo Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces, ¿por qué privamos a la ley de valor? Entonces, por la fe privamos a la ley de su valor, de ninguna manera, más bien la consolidamos. Esto es inherente a la ley, de que hay, de que hay a los judíos se justifican de la fe en Dios directa, y a los gentiles, con la casa de Israel adentro, es a través de la fe, a través de un intermediario. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es una gran verdad, excepto con el Padre. Son los judíos.
ya que estamos, espero que me sigan porque no es lo que había preparado. El Nuevo Testamento y también Jesús se preocupa muy bien en recalcar de que los judíos no pertenecen a su rebaño. En Juan 10, ¿verdad? Jesús habla de 3 rebaños de ovejas y no de 2. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Después dice, son la casa de Israel, porque Jesús dice, vengo a buscar únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tengo otras ovejas que no son de este redil, que son los gentiles. Y a los judíos, ¿qué le dice? Ustedes no me oyen mi voz porque no son de mis ovejas, pero son ovejas. Y eso es muy importante tener en cuenta, porque Jesús divide a las naciones en 2 grupos, en ovejas y en cabritos. Los cabritos van todo el infierno y las ovejas van todos a la salvación. Y los judíos son ovejas, no de Jesús. Jesús mismo lo está diciendo. Por ejemplo, después hay varias citas. Voy a citar para mostrar de vuelta la existencia de los 2 caminos del Nuevo Testamento, que dice en Romanos 3, 21-24, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aparte de la ley, hay otro camino. ¿Está más o menos claro esto? El Nuevo Testamento es muy coherente. Yo no he encontrado contradicciones en el Nuevo Testamento, a pesar de que aparentemente habría muchísimas. Porque si es palabra de Dios, no puede tener contradicción. Y yo creo que el Nuevo Testamento, como judío ortodoxo, es palabra de Dios. Igual que el Antiguo, por supuesto, que la Biblia, que el Tanaj. Bueno, y acá hay una cosa también que es importante tener en cuenta. Cuando en Gálatas Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Pablo vive en la fe del Hijo de Dios, no vive en la fe en el Hijo de Dios. Y sobre eso ya hay algunos, yo fui a averiguar con expertos en griego si esto estaba clarito, pero hoy en día ya hay literatura sobre el tema este. Pablo no fue cristiano, una profesora, Pamela ¿cómo? Eisenboom, no me acuerdo exactamente. Para no tomar, ya estoy pasando en el tiempo, ¿verdad? Entonces quiero simplemente poner acento de que acá estamos hablando del mismo pueblo, de un solo pueblo de Dios, pero que por el momento están transitando por 2 caminos. Y que en un momento determinado, los 2 caminos se van a suspender y se va a pasar a una nueva alianza. Como dice Jeremías 31-32. Bueno, por supuesto que todo esto es para dialogar. Y bueno, a su disposición en la medida que te haya interesado en algo. Hasta acá nomás, Marcelo. Bueno. Ok. Muchas gracias. Andrea, ¿quieres coordinar un poco ahora la conversación? Muchas gracias. Perdón, doctora Andrea De Vita. Por favor. Gracias al padre Camaño, al pastor Veros y a vos, Joel, desde lejos, que estás acá junto con nosotros. Quisiera darle la palabra en este momento al padre Alejandro Martínez, que a ver dónde está. Les aclaro que hemos llegado a ser 40. Ahí está. ¿Me está escuchando? Sí. ¿Cómo Muchas no? gracias.
Primero quiero agradecer a los organizadores y a los disertantes, a los organizadores la posibilidad de este lugar de encuentro y a los disertantes sus exposiciones, ¿no? No soy hombre religioso, soy filósofo, y por eso quiero proponer un tema de reflexión, de análisis, que seguramente no va a ser el inicio tal vez de muchas otras, muchos otros encuentros. Y es pensar el tema de la elección, porque la noción de elección tiene distintos estratos. El primero y más evidente, el más notorio, es que el que es electo es escogido, seleccionado, es excepcional, es un privilegio, ¿no? Sin duda, es la primera capa de la noción de elección. Pero ese ser escogido, seleccionado, privilegiado, o ser considerado excepcional, si no va acompañado por la conciencia de lo que ello implica, no tiene ningún valor. Es una simple vacidad, es vacuo, es una mera impostación. Cuando uno toma conciencia de qué significa ser elegido, comprende que la elección entonces es un compromiso, es una responsabilidad, es un deber, un servicio, como se dijo en un momento, ¿no? Y diría más, es una tarea y es una deuda. El que es elegido, ni que decirlo si es bendecido por Dios, ¿no? Sea un pueblo o sea un hombre, el que es elegido tiene una tarea delante de sí, tiene una misión que, diría más, es una lucha amorosa, ¿no? Por llevar adelante esa deuda que uno tiene. La deuda que consiste en haber sido elegido, ¿no? Y en el caso que nos convoca a nosotros, ¿qué mayor servicio, responsabilidad y compromiso podemos tener como creyentes que colaborar en la revelación de Dios, ¿no? Por eso, y con esto termino, yo como cristiano me identifico mucho con Pedro. Pedro, que en medio de la tempestad le pide a Jesús, dice, temeroso de que fuera una especie de espíritu, ¿no? Y para probar a ver de qué se trataba, si era realmente él, le pide caminar sobre las aguas, y yo como él empiezo a caminar y me falta fe. O en otro pasaje todavía mucho más profundo, cuando Cristo pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Es Pedro el que le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por ese testimonio, Cristo le dice, sobre vos, sobre esta piedra, Petrus, ¿no? En latín, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Ese mismo Pedro, poco después, cuando Jesús le anuncia cuál es su destino, qué es lo que debe dar cumplimiento, se le
enfrente le dice que jamás te suceda eso. Y ahí Jesús le dice al mismo Pedro, que un par de versículos antes le había dicho, sobre vos voy a edificar mi iglesia, le dice, quítate delante de mí, Satanás. O si no, cuando en la última escena, ¿no? Dice Pedro, yo voy a estar y te voy a seguir hasta el final, y Cristo le dice, no, vos me vas a negar. Y Pedro le dice, en absoluto, aunque tenga que morir, yo jamás te voy a negar, y lo niega. Entonces, esta imagen de Pedro a mí me conmueve, pues me parezco yo mucho a él, en este sentido, de que es una tarea, es un compromiso de todos los instantes de nuestra vida, ¿no? El ser escogido para dar testimonio de Dios no es un estado, no es una situación, no es un sello que se nos pone y como cuando ingresamos a un territorio, ¿no? Y se nos autoriza a entrar. Es una responsabilidad y una tarea cotidiana. Entonces, quería hacer mi aporte, mi colaboración para la reunión de hoy. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. No sé si alguno de los expositores quiere hacer un comentario, una reflexión respecto de lo que acaba de decir Alejandro. Porque también uno de los temas que surgió, si me permiten, en este espacio es que acá hay alguna terminología que es pesada en la historia de la humanidad, es decir, cada pueblo se siente verdadero y se siente elegido de forma excepcional. Tal vez es el rasgo del monoteísmo per se, digamos, es un rasgo del monoteísmo, y en el estudio de las tradiciones religiosas normalmente se estudia de esta manera. ¿En dónde queda, Joel, te pregunto, el concepto de redención en la exclusividad de que cada pueblo se siente tan verdadero y tan elegido? ¿Y en qué momento, padre Camaño y doctor Veros, la teología de la sustitución o del reemplazo, o la del pacto, como se ha llamado, interviene al punto tal en que es imposible, o por momentos imposible, hacerse un reconocimiento mutuo? Permiso. Adelante. Permiso. Al comienzo, el doctor Paul Warszawski aclaró muy bien que hay diferentes maneras de hacer teología y que en la tradición judía por ahí entendemos otras cosas por teología. O sea que hay un problema también semántico aquí, para que podamos entendernos. Y entonces, yo quisiera traer una reflexión desde una teología judaica que no es la aquí hoy representada por Yoel Ben Arié, que seguramente después va a responder a tu pregunta si él quiere. Otra tradición judía. Les voy a traer un midrash, como yo lo recuerdo. La literatura midrashica es una manera de hacer teología. Son narraciones, ¿no? Y entonces esta narración cuenta que en cierta ocasión un feligrés le pregunta a su rabino, rabino, ¿somos el pueblo elegido? Sí. Pero ¿por qué nos eligió justamente a nosotros? La pregunta no está dicha con orgullo ni contento, sino que, porque si ser el pueblo elegido significa tener que pasar por Auschwitz, realmente, ¿por qué nos vino a elegir a nosotros? ¿No? Y la respuesta en este midrash que traigo del rabino es,
no te confundas. No es Dios quien nos eligió a nosotros. Antes del pueblo judío, le ofreció a 70 pueblos su enseñanza, la Torá. O sea, la palabra Torá en la tradición cristiana suele entenderse como la ley o como los libros de Moisés. En hebreo, la raíz de la palabra Torá alude a que es una enseñanza. Bueno, entonces el Altísimo le ofreció a 70 pueblos antes del pueblo judío su enseñanza. Y nosotros fuimos el único que aceptó. O sea, al aceptar la Torá es que nos elegimos. Es otra manera de ver. El padre Camaño quiere hacer un comentario. Si Sí. lo podés mutear, Martín. A ver. Ahí está. Oh. No. Martín, ahí está. ¿Ahí se escucha? Sí. No, dos o tres cosas. Esa idea que dice ese Midrash, Marcelo, también está en el mensaje de Jesús en la invitación al banquete, que los invitados no van e invita al resto a salir a las calles. Me parece que saca el rasgo mágico de la elección, que coincide tanto en Israel como para el cristianismo, que es una elección gratuita, y por la que Dios establece una alianza. Me parece que esos elementos son fundamentales para respondernos a un sinfín de preguntas que no es posible de responderlo más que un poco en la lógica de lo que decía Santo Tomás de Aquino cuando se preguntaba si el hombre no hubiese pecado, ¿Cristo se habría encarnado? Había un montón de respuestas en la tradición precedente, ¿no? Y él se inclina más bien por la posición que está en algunos de los padres, sobre todo en Ireneo, y es que vino a darnos plenitud, como Dios convocó a Israel para dar plenitud. Dios establece la alianza para dar plenitud y gratuitamente. Como que la respuesta última es, la palabra que usa Santo Tomás es la de conveniencia, que no es la conveniencia de te conviene comprar tal auto o tal comida, sino aquello que conviene con la naturaleza de una cosa. O sea, bueno, también uno puede afirmar que en ese relato el rechazo y la aceptación por parte de Israel conviene a Dios. O sea, conviene a Dios en el sentido de que tiene relación con su intimidad. O sea, en su elección está de algún modo siempre incorporada también la posibilidad del rechazo y hay una misteriosa conveniencia en que se dé esa dinámica en la elección de rechazo y de aceptación. Pero también me quería hacer un aporte respecto de la teología, y es que para el cristianismo la teología es siempre contextuada. La teología no se origina sino como diálogo del mensaje revelado con el contexto. Y esto es fundamental para comprenderlo, para evitar pensar que hay una teología que se pueda legitimar solamente desde el ámbito meramente deductivo. La teología cristiana nace en función de vincular el Evangelio con la cultura.
Así, esa es la fuerza de los padres de la Iglesia, eso establece las grandes discusiones y eso establece la diversidad dentro de la teología. Quiero contar una pequeña anécdota y después le paso la palabra a otro porque es un tema interesante. Hubo una gran controversia dentro del cristianismo que se llamó la controversia de Auxilis. La controversia de Auxilis fue una controversia básicamente entre dos grandes familias religiosas, los jesuitas y los dominicos, y que residía la discusión en cómo debía ser entendida la vinculación entre la libertad y la gracia. Es una controversia en donde un sector piensa que en ese diálogo que se da entre la autonomía del hombre y el don de Dios, hay mucha más fuerza que la que algunos suponen, que es la fuerza que pone la libertad, y para otros la primacía la tenía la acción de la gracia. Las dos posiciones decían una verdad. La libertad debe responsabilizarse en este proceso, y a su vez la gracia actúa y Dios es el que nos ama primero. Fue la famosa controversia sobre los auxilios divini entre Molina y Ibáñez, Molina y Ibáñez. Bueno, el asunto es que fue una controversia tremenda, tremenda. Estuvieron décadas los molinistas y los seguidores de Ibáñez enfrentándose. La controversia fue a parar a la Santa Sede y tuvo que entrar el Papa a opinar, que los papas fueron tratando de disuadirlos hasta que al Papa Pablo V dio una lección de pluralismo teológico y sentenció dos cosas. La primera es habilitar a que cualquiera de las dos posiciones pudiese ser sostenida. Les dijo, bueno, los molinistas sigan hablando en la línea que ustedes hablen y no está mal, y los de Ibáñez. Pero lo más interesante fue lo segundo, que prohibió que en el futuro fuera condenada cualquiera de las dos posiciones. Que nadie tuviese la tentación de zanjar una discusión a través de la condena. La teología, justamente, como es palabra en medio de contextos que son muy variados y diversificados, tiene un inmenso pluralismo. Todos lo sabemos, ¿no? Y este elemento, aún dentro de la tradición católica, donde el elemento de autoridad y ortodoxia ha tenido históricamente un gran peso, permanece como un elemento principal. Gracias, Padre Camaño. Daniel, ¿querés hacer un comentario respecto de este tema? Después han pedido la palabra las hermanas Carmelitas, Linda de Bahía Blanca y Joel. Yo vi a otras personas levantando la mano. Yo preferiría dar la oportunidad que otros hablen. Yo después con gusto en algún otro momento, pero digo, preferiría... Joel. No, no se oye, Joel. Arturo Blateschi, el doctor Blateschi también. Ahí sí, ahí sí. Ahí está. Bien, bien. Bueno, yo quería, sobre tu pregunta, quería aclarar dos cosas. Primero cuando se habla del pueblo judío, tenemos hay problemas de semántica acá. En los judíos y también en los cristianos. Cuando los judíos, se dice, cuando los judíos salieron de Egipto, los judíos salieron de Egipto, Israel salió de Egipto, eran 12 tribus. El pueblo de Israel son 12 tribus. Y eso, en eso caen todos, ¿no? Y el pueblo elegido son las 12 tribus. No son los judíos únicamente. Tenemos que empezar a digerir todo eso, inclusive las distorsiones
conceptuales que tenemos tienen que ver con el lenguaje que usamos. Como el pueblo judío que salió de Egipto, o cosas por el estilo. Con respecto a la exclusividad, decís, Andrea, ya cité a Pesajim, de que el pueblo de Israel, Pesajim es un tratado, Pesajim del Talmud, que dice de que justamente la casa de Israel fue dispersada como castigo, ¿verdad? Y fue echada del pueblo de Israel como castigo, pero también tiene una función positiva, que es agregar gentiles a Israel. Al mezclarse con los gentiles, son almas que pueden reclutar de vuelta cuando vengan el mensaje de los apóstoles, en este caso, ¿no? Y reclutarlos al pueblo de Israel. Ahora bien, por el momento las dos partes, judíos y cristianos, se consideran, como ya se dijo, exclusivamente el pueblo de Israel. Y hasta que no entendamos que los dos somos parte del pueblo de Israel, cada uno sin sincretismos, por el momento sin sincretismos, cada uno tiene que seguir por su camino, hasta que venga la nueva alianza. La nueva alianza ya cambia todo. Ya está, no digamos. Perdón, y no hay que caer de que la nueva alianza, bueno, está bien, el cristianismo considera que ya se realizó la nueva alianza. Pero la nueva alianza de Jeremías 31, que es el único lugar del Antiguo Testamento que se habla de nueva alianza, todavía no se ha cumplido, porque la nueva alianza es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y es una alianza que no podrá ser infringida. Y la alianza que tiene hoy el cristianismo es una alianza que está constantemente siendo infringida. Es decir, no coincide con lo que dice Jeremías. Así que bueno, esos son temas para dialogar sobre el tema de la alianza. Pero bueno, quiero dejar estas cositas, estas aclaraciones en su lugar, y como yo la veo. Gracias, Joel. Las hermanas, sí, Marcelo. No, las hermanas primero. Sí, las hermanas primero. No, en realidad, también. Sí, en realidad nosotros llamamos una palabrita para el final. El gusto de verla, Aranceli. No se escucha bien, hermana. Qué lástima. Hermana, no sé si me escucha. No. Mientras Martín, y le pido a Martín que intente corregir a ver si puede lo del audio de las hermanas. Tanto. Y mientras tanto quisiera decir algo, un minuto. Aunque más no sea esto último que escuché respecto a la alianza, que si la nueva alianza cristiana, que como la entienden los cristianos, es o no es, cumple o no con los requisitos para ser considerada como la alianza final, según Joel. Aunque más no sea este último tema que quedó picando, más muchas cuestiones que se han dicho muy interesantes en la reunión de hoy y que merecen reflexión, yo creo que acá hay más tela para cortar. Con la intervención de otras personas, tal vez de las hermanas, que se está volviendo muy difícil escucharlas, y por ahí en otra reunión logremos por WhatsApp comunicarnos con ellas antes para hacer que puedan ser escuchadas, que podamos escucharlas, por ejemplo, ¿no? Entonces, como se avecinan las altas fiestas judías de Rosh Hashanah y Yom Kippur, ahora
en cuestión de horas, todavía no estamos en condiciones de programar exactamente cuándo podemos tener otra reunión, ni cómo la vamos a hacer. Lo que les puedo adelantar es que vamos a grabar toda la reunión de hoy y la vamos a subir, por lo menos en el sitio de OCDE, y no sé si alguna de las otras instituciones que en alguna medida nos acompañan a través de tan distinguidas personas de esas instituciones que hoy están con nosotros, por ahí también lo quiera subir, no sé, veremos. Pero en todo caso, el material vamos a subirlo para que esté accesible, y a todos aquellos cuya dirección de mail o número de WhatsApp tengamos, les invitaremos de aquí a, no sé exactamente, digamos 3 semanas, un mes, algo así, para una segunda vuelta de tuerca y para seguir trabajando estos temas, más los que surjan, los que propongan los participantes. Ustedes, cada uno de los que participa. ¿Ok? Quería decir eso porque además nos estamos acercando Marcelo, al cierre de la hora propuesta y bueno, quería al sí, menos dejar planteado que evidentemente acá hay mucho material para seguir trabajando, así que vamos a intentar armar una continuidad de algún modo de esta primera reunión. Marcelo, solamente que hay varias personas que están dándonos las gracias en el chat, participando, alentando a seguir trabajando en el diálogo teológico interconfesional, pero también le había prometido la palabra a Linda, que la pidió en primer lugar hace un rato. Tenés que desmutearte, pero te pido que seas bien breve en tu intervención. Sí. Solamente quería compartir que yo vivo en Bahía Blanca, yo represento a la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, nuestra congregación se llama Semillas del Sur y soy su presidenta, pero es más amplia, tenemos comunidades en Coronel Suárez, en Alpachiri, en General San Martín en La Pampa, en Viedma Patagones, bueno, tenemos varias comunidades, chiquitas todas, somos muy poquitos acá en el sur, pero por ejemplo en Bahía Blanca, hace 21 años que conformamos el grupo ecuménico, que somos iglesias cristianas, pero también formamos parte de la mesa de diálogo interreligioso e intercultural de la municipalidad. ¿Te acordás, Andrea? Vos viniste cuando se generó la oficina de cultos y a partir de ahí empezamos y la mesa se oficializó en el 2015, creo. Y también formamos parte, desde el 2013, de la confraternidad judeo-cristiana, que somos las iglesias cristianas del grupo ecuménico más la comunidad judía. Tal vez algunos de los hermanos judíos que están aquí conozcan a Gabriel Anmut, que es el representante por la mesa, en la confraternidad y en la mesa. Ha sido un trabajo, es un trabajo continuo, tenemos relaciones permanentes y actividades permanentes, y en este mes de la Biblia hacemos siempre algunas actividades, ahora estamos programando para el 30 de septiembre justamente a raíz de las festividades judías, para poder estar en conjunto. Eso, nosotros vivimos, digamos, la hermandad en lo cotidiano. Gracias. Gracias, Linda, por haber estado aquí y participar. Marcelo. Si alguien quiere hacer algún comentario más, creo que estamos terminando. Daniel, ¿no quisieras hacer un último? Fíjate si te podés desmutear. Sí, no, simplemente estaba diciendo, Arturo estaba pidiendo la palabra. Me gustaría sí, Arturo. El doctor Blateski, que es doctor en teología, también de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Arturo, si querés desmutearte.
puede desmutearse usted mismo. Sí, vos solo podés. Abajo a la izquierda, donde está el microfonito, hay que hacer clic. Abajo a la izquierda de su pantalla, doctor Blatesky, donde dice, hay una cámara que dice detener video, y más a la izquierda un micrófono que dice silenciar. Ahí debe hacer clic con la flechita. No puede. Bueno. Daniel, mientras tanto le pedimos a Martín a ver si nos puede desmutear a todos. A mí no me deja desmutear. Ahí está, ahí lo desmuteo. Ahí está, Ahí te está. escuchamos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, estoy fascinado y muy agradecido porque se mencionó la importancia que el Segundo Vaticano tuvo en el diálogo judeo-cristiano. Sin embargo, probablemente, bueno, yo creo que soy el mayor de quienes estamos participando hoy, probablemente pocos sepan que en Buenos Aires el diálogo judeo-cristiano hace mucho tiempo. Puntualmente, si me permiten, una experiencia personal que me marcó muchísimo. Yo me confirmé en nuestra iglesia en Martínez en 1900, hace tanto, bueno, hace 60 años que me confirmé. Y yo tuve como pastor a una enorme persona de las que Daniel y algunos otros y otras mencionaron, que había sido miembro de la Iglesia Confesante en Alemania, o sea, de la iglesia que había repudiado al nazismo, al fascismo, y que entonces se tuvo que exiliar junto con su esposa, que venía de una familia judía, y se refugiaron en la Argentina. Y mi pastor nos confirmó, y en ese mismo momento nos confirmó en Martínez. En ese tiempo justo estaban terminando de organizar la sinagoga Ramlot Hakol sí, en de la Vicente comunidad López. alemana. La comunidad en la que me crié yo. En Lamrot Hakol. Bendita comunidad, Lamrot Hakol. Estaba el rabino Hirsch. Sí, en señor. ese momento el rabino Hirsch era el rabino y el organista, bueno, en este nombre se me fue, pero yo lo conocí muy bien a Helen. No, Marx. Esposo de Helen Marx. El esposo era el rabino, y entonces mi pastor, Ernesto Heuser, y el rabino se hicieron muy amigos y tuvieron un tercero que no era en discordia, sino en concordia, que era el padre el sacerdote de la comunidad católica de Florida, el padre Poli, pero no el que después es cardenal, sino era el padre Poli famoso de aquel tiempo. Y lo impresionante, yo vengo de una familia, como Dani dijo, de una familia ruso-alemana, que quedamos muy marcados por lo que fue el Holocausto, ¿no es cierto? Porque mis antepasados habían vivido en Polonia y en Rusia, muy, muy cercanos, en los shtetl juntos. Mi abuelo había sido pastor laico y era el mejor amigo del rabino. Y en los pueblitos vivían muy bien juntos. Y entonces tuvieron que huir por la guerra del 14-18. Y bueno, y encontrarme como descendiente de rusos alemanes en
en una sinagoga con el nombre Lamrot HaKol, que quiere decir a pesar de todo, piensa en el significado. A pesar de todo, ellos armaron su sinagoga en el pacto, confiando en el pacto, ¿no es cierto? Confiando en ese pacto y junto con el sacerdote católico y junto con un pastor evangélico que también tuvo que huir del genocidio más grande del siglo XX. Entonces, para mí, bueno, para que me puedan ubicar, Andrea me conoce, ahí estaba recién ahí Álvaro, ¿no es cierto? Yo estoy militando, como se dice, en el movimiento ecuménico por los derechos humanos desde que nació, que soy miembro. En Quilmes soy miembro del Centro de Memoria, Verdad y Justicia, donde había estaba el Pozo de Quilmes, o sea, el Centro Clandestino de Detención y Exterminio de Quilmes. Entonces, estas historias, las que ustedes contaron, ¿no es cierto?, nos unen a todas y todos, y más en este momento. Para mí es importantísimo, y lo digo también por el hermano que está en Israel, nosotros y nosotras creemos, sobre todo quienes nos identificamos dentro del cristianismo con la teología de la liberación, que la bendición a Aarón, que no se mencionó, para nosotros es fundamental hoy en este mundo destruido por el ser humano. Y vale para todas y todos. Siempre en cada celebración nuestra cristiana, nos despedimos con la bendición, con la bendición, como es, abrahamítica, pero la bendición de Aarón, de Noé, perdón, la bendición de Noé, de que nunca más habrá una destrucción de la humanidad, creemos que hoy nos une de una manera esencial, justamente en este tiempo, y nos une a todas y todos, ¿no es cierto? La bendición de Noé es de Dios incluso para la creación, para los que no somos seres humanos, para toda la creación. Entonces creemos que más allá de los dos caminos, yo estoy de acuerdo con el hermano de Israel, pero más importante que nuestros dos caminos es el camino de Dios con esta creación y que nos une con su promesa y su bendición a todas y a todos. Porque esa es la única que permanece. Como muy bien dijeron, nuestros pactos los podemos romper como seres humanos y creemos que en este momento lo estamos rompiendo. Así llegamos a esta situación, ¿cierto? Pero el pacto de Dios permanece. La palabra y el arco iris para Noé y la paloma permanece. Y eso es lo que nos sostiene. Vayamos por el camino que vayamos. Lo importante es que en ese camino nos demos la mano, todas y todos, para que realmente se haga verdad que nunca más habrá un diluvio ni nunca más habrá una destrucción de la humanidad. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo. Escucharte. Acá algunos que estamos presentes fuimos alumnos tuyos hace muchos años ahí en la Facultad de Teología de la calle Camacua, así que un honor escucharte nuevamente. Gracias. Marcelo. Sí, nos estamos acercando a la hora que habíamos propuesto como hora de cierre. Por lo tanto, quisiera pedirle al doctor Paul Varsavsky. ¿Quiere usted, doctor Varsavsky, decir unas palabras de despedida? Yo, por mi parte, lo único que tengo para decir
es gracias de verdad, de todo corazón. Gracias a todos por haber participado. Son días muy difíciles, afuera hay una pandemia, estamos envenenando los océanos, la biosfera se recalienta, la gente se mata por todos lados, y ustedes han querido compartir este espacio de reflexión para poder escucharnos unos a otros, aprender unos de otros. Les tengo que agradecer a todos por haber compartido este momento con nosotros, es lo único que puedo decir. Doctor Warszawski. Muchas gracias. Bueno, tendría unas cuantas observaciones para hacer de este enriquecedor encuentro. Me impresionó mucho lo que dijo el padre Camaño, el presbítero Camaño, respecto de las diferencias en el concepto de pueblo. Porque abre una vía que de alguna manera veo paralela a los conceptos que ha acá brindado Joel Benarié. La otra cuestión que alguna vez me gustaría volver es, bueno, hay ustedes van a decir que estoy obsesionado por las cuestiones semánticas, pero fíjense que la traducción de pueblo elegido es incorrecta. En hebreo es Amsgulá, no es Ambejirá. Y Sgulá también quiere decir otra cosa. No voy a abundar en estos momentos en esa dirección porque estamos a 4 minutos del final. En fin, yo salgo en lo personal agradecido y enriquecido. Les agradezco a todos ustedes por toda vuestra colaboración y les digo y les deseo un muy feliz año 5781. Que los buenos deseos son válidos para todo el mundo, no tienen propietarios. Muchas gracias y nos seguimos encontrando si esa es la voluntad de Dios. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Shana Tová. Shana Tová, sí, para Shana Tová. Gracias. Gracias. Chao, chao. Bendiciones.